Encantado de saludarles y bienvenidos al programa Historia de nuestros médicos, donde vamos a conocer la parte más humana de nuestros doctores. Hoy en este programa tenemos un médico muy especial que es el doctor Enrique Caso, un asturiano, pero que ha viajado mucho por el mundo y nos va a contar cosas muy interesantes. También tenemos como invitada a Mercedes Jiménez, una amante de los caballos y que ayuda a niños con discapacidad. Ya veréis qué interesante. Y como no, vamos a estar amenizados por la música de Alejandro Morgado. Empezamos el programa. Bueno, pues tenemos al doctor Enrique Caso. Doctor. Muy buenos días, muchísimas gracias. Muy buenas. Un placer estar con vosotros. Un placer a nosotros que haya aceptado esta invitación. Doctor, México, Asturias, cuéntenos. Sí, efectivamente, nací en México, tuve la suerte para mí de haber nacido en México en el año 58, en un entorno de una familia numerosa, soy el séptimo de ocho hermanos, y tuve también la suerte de trasladarnos rápidamente. Yo siendo un bebé todavía, nos trasladamos, la familia entera se trasladó a Asturias, España. ¿Por qué eres de familia Los abuelos, asturiana? por así decirlo, nuestros abuelos paternos y maternos, tanto los varones, son de Asturias. Uno de la región de Campo de Caso, de ahí mi apellido, Campo de Caso, que emigraron a principios del 1700 a una región muy cercana a Gijón, que es Villaviciosa, al concejo de Villaviciosa, y ahí un pequeño pueblo que se llama Arroes. Ahí mi bisabuelo fue capataz de la carretera que unía Gijón con Villaviciosa. ¿Y ellos fuisteis los 8 hermanos? Y ahí, viniendo de México, fuimos toda la familia para allá, incluso nos acompañaron los abuelos, y estuvimos viviendo ahí pues todo el tiempo, hasta que nos trasladamos a Gijón por razones escolares, de escolarización. Una niñez rural, totalmente. Absolutamente. Tuve la suerte también de estar en el ámbito natural, rural, de una región, bueno, pues como era Asturias en el año 60, bueno, pues con una pobreza importante, pero con mucha riqueza natural, donde el contacto con los animales era muy importante y con la naturaleza. Y yo creo que eso es una de las cosas que me ha trasladado el interés por la naturaleza, por experimentar, por conocer. Tu padre Enrique no era médico, ¿no? No, mi padre era comerciante y en sus últimos años también, bueno, pues era un hombre emprendedor para crear siempre empresas. Un hombre que viniendo de otras latitudes, como es México en los años 60, pues con una mentalidad laboral diferente, una manera de gestionar diferente, Latinoamérica y Europa, todavía se mantiene esa diferencia, pero aún así, bueno, pues se resiente mucho ese empuje, esa inmigración. Y Enrique, ¿y una persona sin tradición médica en la familia, cómo surge? Bueno, teníamos una pequeña tradición, un tío mío, un hermano de mi madre, fue médico, se formó aquí en España y luego ejerció en México, y la especialidad de proctología, y siempre tuve un gran interés, y él también, en que algún miembro de la familia fuera médico. Y primero mi hermano, el que me antecede, pues se metió en la carrera de medicina, en aquella época en la que todos veíamos en la televisión una serie muy interesante que se llamaba Doctor Gannon, una época en donde se hicieron los primeros trasplantes de corazón por el doctor Barnard. Entonces, todo eso atrajo a la mentalidad de los jóvenes a la medicina. Recordar que en aquellas épocas, en el año 70, mediados de los 70, el acceso a la medicina fue masivo. El primer curso de medicina recuerdo que éramos muchísimos alumnos. Luego, obviamente, se van cayendo a lo largo de la carrera, pero fue un boom por la medicina en aquella época. Y yo, que me gustaba mucho experimentar, de niño ya trabajaba con palomas, con pájaros, con ranas, con renacuajos. ¿Pero qué les hacías a las pájaras? Bueno, pues primero las que encontraba muertas, pues les intentaba saber por qué habían muerto, entonces les abría a ver qué es lo que tenían. Motivo por el cual estuve durante muchos años sin comer pollo, porque el olor me quedó muy incrustado en mi cerebro, y bueno, tuve un cierto tiempo de alejamiento del pollo como alimento. Y bueno, pues renacuajos, peces, abría todo lo que podía encontrar. Y también en el marco de las travesuras, pues pillabas algún otro ave, algún otro animalillo pequeño, y de alguna manera lo sacrificabas para tus intereses científicos, ¿no? De saber qué había más allá. Y eso fue lo que me llevó también a combinar la ciencia, la investigación con la medicina.
Imagino que fuiste a estudiar a... Estudié medicina en Oviedo, en la Universidad de Oviedo, una universidad que en aquella época era una universidad dura, sobre todo en determinadas asignaturas como la anatomía, etc. Posteriormente terminé la carrera en el año 83 y empecé a ejercer como médico de pueblo, porque tenía ese entorno rural y me interesaba, bueno, pues trabajar con los... Duro, ¿no? Duro, muy difícil, sobre todo en Asturias, los pueblos más necesitados eran pueblos o bien pesqueros o bien pueblos mineros, donde la conflictividad de la salud es muy importante, sobre todo por el tema de la minería. Y bueno, pues eres un médico joven, recién salido de la carrera, de aquella ya podías ejercer como médico de cabecera, y eso es lo que hacíamos, porque ya en los últimos años de la carrera tenías mucho tiempo de hospital. Pero creo que es un inicio muy bueno, ¿no?, para un médico. Claro que sí. Primero, te enfrentas a muchas cosas muy diversas. Una de las cosas más importantes que luego yo no solamente aprendí, sino intento trasladar a mis hijos, y eso creo que he hecho, es intenta saber lo que no quieres hacer. Eso es muy importante para que luego en la vida no tengas una frustración, no por el hecho de considerarte que ya eres un médico, que tenías la capacidad de prescribir, de diagnosticar o tratar, te dejes llevar por algo que a lo mejor puede no gustarte. Y yo consideré que no es que no me gustase, sino que estés capacitado o no. Yo me hacía más preguntas que las preguntas que me hacían los pacientes. Entonces dije, esto no es posible, yo no puedo preguntarle tanto más al paciente que el paciente me pregunta a mí, porque el que tiene dudas es él, claro. El que quiere resolver los problemas es él. Yo estoy aquí para resolvérselos, pero cada problema que me planteaban me generaba mis dudas de conocimiento, de manera de resolver los problemas de una manera más integral. Y entonces fue cuando decidí, después de un año por Asturias, en los pueblos de Asturias, decidí irme a Madrid. Y aquí me incorporé al grupo de investigación que se desarrollaba en endocrinología, en metabolismo y nutrición en el pabellón 8 de la Complutense. Y ahí estuve trabajando desde el 84 hasta el 89-90, bueno, los dos últimos años... Un cambio impresionante de Asturias a Madrid, ¿no? Total, pero muy enriquecedor, contacté con gente muy importante, incluso tuve la oportunidad de tener a mi izquierda a un premio Nobel en fisiología, el profesor Sally, y con el que tuve bueno, pues esa necesidad de desmitificar a un sabio, a una persona de alto relieve en la medicina y en su caso en la fisiología, para ver que era una persona normal, y esto me abría las puertas para decir, no es que yo quiera ser un premio Nobel, pero me puedo dedicar a la investigación. Y fue cuando, después de trabajar con el grupo de Gómez Pan, aquí en el Hospital La Princesa de Madrid, conseguí, con su enorme ayuda, la posibilidad de llegar al King's College en Londres. Y me fui a Inglaterra en los años 90. Buen salto también. Sí, y ahí estuve trabajando 5 años en el departamento de Alan MacGregor, un endocrinólogo muy relevante también ahí en Inglaterra, y en un hospital y una universidad. ¿Mucha diferencia entre Madrid y...? Mucha, sobre todo en aquella época en donde ya en Inglaterra, en el King's College en concreto, que es una de las universidades más potentes del mundo, el médico estaba obligado a hacer investigación. Un médico no pasa a ser lo que llaman ahí un registrar, un médico adjunto, si no tiene sus años de investigación. Y eso se hace a través de la tesis doctoral. De tal manera que combinas la parte clínica con la parte de investigación. Y entonces tuve la posibilidad de estar en un laboratorio de investigación. Ahí, Enrique, ¿qué años tenías, más o menos? Pues mira, estaba alrededor de los 30, 31 años. ¿Te habías casado? Estaba ya casado, me fui con mi mujer y con mi primer hijo, que tenía 3 años, en esa aventura, con un coche español, es decir, con el volante al otro lado, y me fui en barco, y tuve que recorrer más de 300 kilómetros para llegar a Londres, confiando eternamente en mi mujer, que era la que veía a la hora de adelantar, porque el volante, como digo, estábamos en el lado contrario, y eso me ayudó también a reforzar mi confianza en mi mujer, que no la he perdido nunca, porque no solamente por esta anécdota de la conducción en un país totalmente equivocado en la manera de conducir, para los españoles creemos que están equivocados, pero tienen su origen, el por qué ir por ese lado, que no es objeto de esta conversación, pero esto me llevó a Inglaterra y tuvimos ahí nuestro segundo hijo, Lucía, que hoy día ya es arquitecta y trabaja en Menorca.
Y ahí estuvimos hasta que hice la tesis doctoral, defendí en el King's College la tesis doctoral sobre inmunología molecular de una enfermedad no muy común, que es una enfermedad autoinmune del tiroides, la tiroiditis, y desarrollé todas las técnicas de PCR, que ahora son tan conocidas para la detección de... O sea, entonces ya había los PCRs ya que ahora todos PCR, por conocemos, supuestísimo, pero antes, era una técnica muy novedosa, apenas había máquinas disponibles en los años 90, y era un descubrimiento muy reciente, digamos, el mecanismo por el cual la PCR funciona. Durante esos años hice todo mi trabajo en esta enfermedad, con pacientes, obviamente, con esta enfermedad, análisis molecular, estudios celulares, análisis de secuenciación. Tuve la oportunidad de que en los laboratorios de al lado estaban secuenciando el genoma. Y todo, Enrique, fue muy dirigido, porque me has comentado, a enfermedades raras, ¿verdad? O sea, Sí, vamos a ver, cada vez le fui cogiendo más interés a dos conceptos, lo que es la enfermedad rara y lo que es la enfermedad compleja, que no es rara en frecuencia, pero es compleja en su manejo, porque necesita muchas herramientas para el diagnóstico y luego encontrar soluciones, que no todas tienen. Y las soluciones son también complejas. Y poco a poco fui trabajándome pues esta línea de la enfermedad difícil, o bien por su rareza o por su complejidad. Y estaba al trabajar en el mundo también de la investigación, tenía desarrolladas más habilidades de búsqueda y de investigar que digamos, de asistenciales, de atender a un paciente. Yo reconozco que hay muchos médicos muchísimo más cualificados que yo para realizar esta actividad médica que se necesita, es atender a muchos pacientes en un tiempo récord, capacidad que yo no he podido desarrollar nunca. A mí me lleva mucho tiempo ver a un paciente, trabajar al paciente, investigar sobre el caso, ver qué tecnologías aplicar. Pero, Enrique, cuando estás, entiendo yo, cuando tú estás estudiando una enfermedad rara que te presentan, no tienes, porque claro, no sabes dónde mirar, no sabes... Bueno, vas buscando en la literatura aquellos expertos, unidades, centros, métodos que son o han sido utilizados para un estudio concreto de una enfermedad. Y trabajando en ello, pues haces una búsqueda bibliográfica importante, destacas los métodos utilizados, ves las aplicaciones. Esto me llevó a que cuando, años posteriores de mi vuelta a España, que también tuvo su rocambolesca vuelta, contacté, o estando trabajando yo aquella en Andalucía, concretamente en Málaga, contacté con un programa de la Comisión Europea para la creación de redes de referencia en enfermedades raras y complejas. Y desde el año 2016, que empezó este programa europeo, yo vengo auditando y revisando las distintas unidades de los distintos hospitales que pretenden considerarse como expertos y referentes en determinadas enfermedades raras o enfermedades complejas o procedimientos terapéuticos complejos. Cuando hablamos de enfermedades raras, para que nos entiendan, ¿qué es una enfermedad rara? O sea, bueno, pues estadísticamente es aquella que se da en menos de 5 casos por cada 10.000 habitantes, esto estadísticamente. Pero también hay enfermedades que no tienen esa estadística, pero son por su complejidad raras de resolver. Entonces ya no es la estadística la que te da la enfermedad rara, sino también la enfermedad compleja, que es, por lo tanto, de alguna manera se necesitan muchos recursos con carácter multidisciplinar para dar una solución, como podría ser, por ejemplo, una mano catastrófica, que es esa mano que se produce después de una lesión grave, gravísima, por cualquier accidente laboral importantísimo, ¿no? En donde tienes que preservar pues los tejidos, las partes de los tejidos amputados, las partes que están más dañadas, y todo eso requiere un complejo multidisciplinar, traumatólogos, cirujanos plásticos, cuidados, UCI, es decir, muy compleja de manejar. Y por lo tanto se tienen que especializar, hacerse más expertos, aún no siendo lo único que hacen. Es decir, son unidades que además tienen que trabajar, obviamente como cualquier especialidad, en otras patologías no raras y no tan complejas. Esto me ha ayudado a ir conociendo por toda Europa. He estado en muchos países evaluando a estos centros, estas unidades. Hoy día hay en torno a 900 unidades en toda Europa que son referentes en determinada patología, dentro de un contexto de 313 aproximadamente centros y con un total de 24 o 25 redes. O sea que tú tienes una enfermedad rara en un país determinado de Europa
Y hay muchísimos médicos a nivel europeo que están viendo esa enfermedad y que pueden interactuar con la persona, con el doctor que tienen ellos allí. Esa es la estrategia de las RNs, que se llaman European Reference Network. Estas redes lo que hacen es una red virtual en donde se conectan entre sí centros de referencia para una determinada enfermedad o rara o compleja, y entre ellos consiguiendo el primer objetivo, es evitar las barreras administrativas fronterizas, de tal manera que cualquier paciente de cualquier país europeo puede tener su informe o su valoración por expertos de la red en cualquier parte de Europa. Y existe un consenso, se desarrollan líneas de consenso, de trabajo, para que todos juntos puedan observar pues, aquello que es raro. Y es tan importante, Enrique, que se sepa el diagnóstico, porque muchas veces, lo sé, claro, porque normalmente las enfermedades son niños, ¿no? Porque son, claro, muchas de estas enfermedades raras tienen una base genética. Claro. Y por tanto hay que estudiar el genoma, estudiar partes del genoma o fórmulas para detectar esas variantes genéticas que les llamamos mutaciones, pero no tienen por qué a veces ser exclusivas, a veces es una, son varias, en función del tipo de lesión genética que tengas. Y por tanto, al ser genéticas, aparecen en los niños y ya la enfermedad conlleva un gran problema familiar y social, por cuanto desde la infancia uno pues, ve un futuro muy complejo, muy difícil en torno a un sistema sanitario difícil de manejar. Y ahí es donde es muy importante a la hora de valorar estos centros, el valor que tienen y la conexión que tienen estas unidades de referencia con el entorno del paciente. Esto es muy importante. Las asociaciones de estos enfermos, las familias de estos enfermos, tienen que tener un acceso al sistema sanitario que cuida de su hijo o que cuida de su paciente enfermo. Y tienen que tener un acceso total. Es decir, la enfermedad, por su rareza, les hace estar solos, les hace estar aislados, pero el sistema sanitario no puede permitirlo. Tiene que dar cobertura a la sociedad. Y es un criterio en estas redes europeas cuál es el vínculo, cuál es la relación, cómo es el trato con estas asociaciones de enfermos y con las familiares. ¿Qué capacidad de comunicación tienen? ¿Cómo se comunican los familiares, los enfermos con el centro sanitario, con esta unidad? ¿En qué momentos pueden ser atendidos? Si es 24 horas, si no es 24 horas. Fíjate que es muy importante en esto de la comunicación y a la hora de prestar este servicio es importante el paso. Como digo, son enfermedades raras que aparecen en niños, genéticamente condicionadas, y por eso aparecen en niños. Pero los niños, bueno, muchas de ellas no implican la muerte del niño, con lo cual un niño va a vivir con una enfermedad. Y esto hace llegar a un punto importante, que es el cambio de ser niño a ser adulto. Claro, mientras eres niño y tienes una enfermedad rara, pues es normal que te vea un pediatra. Especialista, experto, pero es pediatra, sabe de niños. Frente a que cuando tú llegas a la edad púbera, pasas esa edad y te conviertes en un adulto. Ya no te va a seguir el pediatra, te tiene que ver un adulto. Ese paso, esa transición, exige un proceso claro y bien definido por estas unidades para que garanticen en todo momento que el niño deja de ser niño y va a ser atendido como adulto basándose en los expertos de manejo de esta enfermedad, pero ya en el ámbito adulto. Por eso es muy importante ese proceso de transición, y cuando evaluamos estos centros damos mucha importancia, lo mismo que antes hablaba de las asociaciones, también damos mucha importancia a ese paso, cómo tiene regulado el centro ese paso del niño a adulto. Al adulto. Claro. En este sentido. Claro. Creo que también es importante que no solamente una persona valore que tiene una enfermedad rara y se sienta raro en sí mismo y desatendido. Este concepto se puede disminuir y es uno de los aspectos que intentamos trasladar a las unidades, que no se vuelvan tremendamente tecnológicas, técnicas para resolver un problema en sí como una enfermedad, que por supuesto tienen que vincularse a la investigación y a nuevas tecnologías, sino también tener coberturas sociales y psicológicas. Pues, se exigen en muchas de estas patologías que existan como, digamos, un personal especializado en el manejo de, digamos, la afectividad. Enrique, cuéntanos alguna enfermedad así que te haya llamado la atención. Bueno, pues mira, una de las primeras que fueron las que más me llamó la atención fue un grupo, una red europea de la cirugía de la epilepsia. ¿Vale? La cirugía de la epilepsia, bueno, obviamente no todo el mundo puede ser sometido a una cirugía por tener una epilepsia. No todas las epilepsias se someten a cirugía. Determinadas epilepsias, son todas aquellas que tienen que
que es recibir tratamiento continuado 24 horas al día, porque si no entran en crisis, pues estas son candidatas a ser operadas por cirujanos. Bueno, esto no es sencillo, esto no es fácil. Y tuve la oportunidad de auditar la unidad de pediatría y de cirugía de la epilepsia del Osborne Hospital en Londres, en donde me quedé maravillado de la organización que tenían. No solamente porque eran capaces, en los casos que lo precisaban, hacer la cirugía y tener éxito, sino que además el entorno, cómo trabajaban esta enfermedad y este proceso. Estamos hablando de que esto empezó en 2016, fue cuando fui a visitar a este centro, y ves cómo se organizan y cómo cabe la opinión realmente multidisciplinar. Equipos grandes en donde todo el mundo tiene la misma capacidad de opinar para que un enfermo raro pueda tener éxito en su tratamiento. Increíble. Habitaciones perfectamente controladas por cámaras, salas de médicos llenas de pantallas en donde controlan las 24 horas de evolución del niño, los padres conviviendo en la habitación con el niño, una organización en donde asistencia social, aparte obviamente de enfermería, aspectos sociales, aspectos económicos, son manejados en cada caso. Me quedé realmente fascinado. Muy interesante, doctor. Bueno, y ahora está en un proyecto que me gustaría, porque además nos apoyan en este, creo, interesante programa, que es el proyecto BIO. Sí, bueno, otra de las cosas que me atrae es cada X tiempo moverme adelante, encontrar retos. Bueno, el proyecto BIO es un reto en sí mismo, porque es un producto que fundamentalmente genera aniones, es decir, iones negativos. Y en contraposición de lo que el concepto negativo supone que es malo, los iones negativos son muy necesarios para nuestra salud. Y este proceso de generación de aniones lo que hace es enriquecer nuestro entorno, que ese entorno, iremos viendo con el tiempo, se llama exposoma. De la misma manera que hablamos del genoma, hablamos del exposoma. El genoma es el responsable del 30% de nuestras enfermedades y el exposoma es responsable del 70%, con lo cual tiene un peso muy importante en este sentido. Y BIO, el proyecto BIO nace desde el punto de vista preventivo, no curativo. Es un equipo, es un sistema que genera iones, estos iones te los hace disponibles para que tu cuerpo pueda disponer de ellos durante un tiempo, de tal manera que tenga un reservorio y que tu capacidad de respuesta ante estímulos agresivos, como pueda ser el estrés oxidativo, pues sea muy rápida e inmediata. Eso es lo que se denomina la resiliencia de los tejidos corporales. Y creo que estamos tocando campos muy importantes. Estamos enriqueciendo con iones. Ahí trabajamos el efecto hormesis, que es dosis altas tóxicas. BIO, para que nos entiendan, nosotros tenemos una máquina, la colocamos normalmente en una habitación, ¿verdad?, que es el lugar más tal. Entonces lo que hace es que todo eso negativo que tengamos lo va a convertir en algo que es negativo en iones, pero que es positivo para nosotros, y que nosotros al respirarlo, al entrar por la piel, al entrar por el cabello, vamos a sentir cosas muy buenas, ¿no?, para nuestra salud. Recientemente hemos tenido la publicación, la evidencia científica ha sido publicada en la revista Frontiers, en donde demostramos que el uso de este producto, que es una máquina, un sistema generador de iones negativos, genera un incremento en la síntesis de proteínas, un incremento en la síntesis de nuestra energía mitocondrial, que se llama ATP, adenosintrifosfato. Genera una disminución del proceso de oxidación que tienen las proteínas, que es parte de nuestro envejecimiento. Cuando nuestras proteínas se oxidan, vamos envejeciendo. Pues este proceso de oxidación de proteínas se disminuye o se enlentece con este sistema. Y estamos haciendo estudios más en detalle, más moleculares, que están demostrando cuál es el verdadero mecanismo de acción de este enriquecimiento. Porque si bien sabemos que la deplección, la caída de estos aniones de nuestro entorno es malo, nos genera patología y a veces muerte, ¿qué pasa cuando enriquecemos el ambiente, nuestro entorno, nuestro exposoma con aniones? En ese sentido estamos viendo que tenemos un aumento en la energía, un aumento en la síntesis de proteínas, reducción importantísima de la oxidación. Y a nivel personal se nota, ¿no? O sea, a nivel... esto es una de las cosas que estamos obteniendo. Nosotros, claro, a nivel personal, cuando hablas de nivel personal, son impresiones subjetivas de un paciente, lo cual es muy importante, que es la herramienta que tiene todo médico para saber cómo evoluciona un paciente, cómo se encuentra, cómo está mejor o peor. Bueno, todos los usuarios de este sistema, por lo menos los que han estado bajo el estudio clínico, han demostrado
una mejoría en cuanto a su capacidad de descanso y su capacidad de recuperación, por ejemplo, en las lesiones, su capacidad de aguante en la actividad física, es decir, una serie de mejoras que derivan de esta limitación del estrés oxidativo y el incremento de la energía mitocondrial que hemos demostrado científicamente. Por lo tanto, ahora mismo estamos desarrollando ensayos clínicos con toda la regla, con comité de ética favorable, para estudiar, por ejemplo, concretamente las secuelas musculares del ictus. Vamos a estudiar, por ejemplo, la apnea obstructiva del sueño. Vamos a estudiar patologías como la dermatitis Enrique, atópica. nos dejas con muchísimas ganas de saber mucho más de bio. Imagino. Muchísimas ganas. Enrique, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Aquí, de verdad, interesantísimo y que te hayas abierto a nosotros. Y nada, además vamos a hablar un poquito de bio, que es una empresa de biotecnología española. Tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos resultados asombrosos. Ya se ha demostrado científicamente que mejorar la síntesis de proteínas aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Esto cambiará la vida a millones de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, problemas respiratorios o preocupados por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si queremos más información, vamos a llamar al teléfono 900-730-122 y cuéntenos su caso. Le explicaremos cómo la unidad de regeneración celular bio le puede ayudar. Se sorprenderá. Vamos a regalarle al doctor Enrique Caso una canción, ya que tenemos aquí a Alejandro Morgada, y le hemos elegido, creo que una canción que le va a gustar mucho, que es Romance Anónimo.
empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900-730-122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. La Razón te trae la primera radio digital portátil multifunción, ideal para escuchar en la cocina, en el baño, de paseo. Sintoniza y guarda tus emisoras de forma automática. Su calidad de sonido es sorprendente como radio, altavoz Bluetooth y reproductor MP3. Y no necesita pilas porque es recargable. Este sábado la cartilla con La Razón. Bueno, pues estamos con Mercedes Jiménez, la presidenta de la Asociación Caballo Amigo. Además, Mercedes, muy buenas. Hola, buenas tardes. Además, yo quería decirles que yo he sido alumno de Mercedes durante 2 años, porque yo, no te lo conté nunca, Mercedes, yo, ¿cómo entré en contacto con vosotros? Porque yo, como ella, quizás ella bastante más que yo, soy un amante de los caballos y me encantan los niños. Entonces, vi una vez que había una relación entre caballos y niños, sobre todo con niños con algún tipo de discapacidad, y que esto se llamaba equitación terapéutica y que era algo interesantísimo. Entonces yo fui el primero y dije, pues me voy a apuntar en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Medicina, y allí conocí a Mercedes. Efectivamente. Así fue. Eso no me acuerdo qué año era, debería de ser la primera o la segunda promoción, del curso de experto universitario en equitación terapéutica que lo hacíamos con el Departamento de Medicina Física y Rehabilitación de la Universidad Complutense. Sí. Granaína. Granaína, Mercedes, exacto. cuéntanos. Pues nada, nacida en Granada, Sí. Mi vida está siempre relacionada con el mundo del caballo por ¿Y cómo afición entra eso en familiar. el mundo del caballo? Porque yo estaba en el campo y vi un caballo, pero ¿cómo a ti? ¿Cómo te entró? Bueno, yo nací en una familia aficionada, viene la afición por mi padre, porque yo creo que todos los que estamos en el mundo del caballo, en la naturaleza, es que tenemos que heredarlo de educación. He nacido educada en el respeto al animal, al caballo, a la naturaleza. A mi padre le encantaban los caballos, venía de una familia de tradición. ¿Cómo definirías un caballo, tradición. Mercedes? Que mucha gente ve el caballo y dice, qué animal más grande, pesa 300. ¿Cómo lo definirías tú así para...? Bueno, ¿Qué es el un caballo... ¿Qué tiene? ¿Qué cualidades tiene? ¿Qué da? Es muy difícil, es como Sí, que ¿verdad? cómo defines a un ser vivo, ¿no? Claro, Entonces claro. el caballo tiene todas las Pero a diferencia, por capacidades ejemplo, de un perro o de otro animal. de un perro. Bueno, tiene toda la parte de empatía, de relación, la relación afectiva, por supuesto, pero al mismo tiempo el caballo lo que transmite es movimiento, ¿no? Y el movimiento es vida. Pues es lo que yo veo en el caballo, que respecto a otras capacidades, por ejemplo, yo que vengo
desde educación en el mundo del caballo a esa educación de todas las capacidades que se transmiten, ¿no? De respeto, de saber cuidar, de responsabilidad, ¿no? Porque tú, un animal, una planta, desde que estás contigo, te haces responsable de ella, responsabilidad, la tienes que cuidar todos los días y cada día, ¿no? Pues hay cantidad de capacidades que se educan por estar en contacto con la naturaleza y con el animal, ¿no? Pero definir un caballo respecto a otro, o sea, el tema es que la equitación la puedes asemejar a otros deportes y tiene todos los beneficios que tiene cualquier deporte, ¿no? Pero en concreto la equitación es deporte que se hace al aire libre, en la naturaleza y en contacto con los animales, con lo cual engrandece mucho más porque tiene todo ese beneficio de la parte educativa que cualquier deporte educa, por supuesto, educa, pero tú una raqueta en el tenis la puedes dejar y no se te muere, luego le quitas el polvo y sigue viva, ¿no? Pero un caballo no lo puedes dejar aparcado durante mucho tiempo, si te haces responsable de él, te hace responsable para toda su vida. Y el bienestar de ese animal depende de ti, o sea que es que son tantas capacidades. capacidades. ¿Qué le dices a la gente que tiene miedo a los caballos? Muchas veces, que hablamos de caballos, dices que miedo. Los animales. Miedo es desconocimiento. Tenemos miedo a lo que no conocemos. Eso es. Entonces yo aconsejo siempre acercarse al mundo del caballo y conocerlo, ¿no? Es un animal muy complejo, pero muy enriquecedor. O sea, es complejo porque tiene sus cuidados especiales, pero da tanto, da tanto porque da desde la parte afectiva que ya cualquier animal, el perro te acompaña diariamente, o sea, lo tienes como uno más de la familia, el caballo llega a ser uno más de la familia. O sea, tiene esa parte de comunicación no verbal que tiene cualquier animal, porque te reconoce, te llama, te relincha, te transmite esa afectividad, ese calor, y al mismo tiempo es grande, tiene esa parte de respeto que cuando te da respeto, muchas veces ese respeto te da más al aproximarte a él pie a tierra que cuando estás encima, porque cuando estás encima ya tienes esa sensación de dominar, ¿no? Entonces, en esa relación que se inicia entre un jinete o un cuidador y un caballo, está toda esa parte de aceptar las capacidades de cada uno. El primero que tú no puedes decir, yo llego al caballo, no, un caballo tú no lo puedes dominar por la fuerza. Tú tienes que aprender a comunicarte con él, y tienes que aprender a comunicarte con él sabiendo de él, sabiendo cuál es su instinto de huida, por qué huye, por qué cuando tiene miedo sale corriendo, por qué oye más que tú, porque entonces solamente conociendo el animal como es un animal, tú puedes relacionarte con él, no puedes hacerlo un hombre, es un caballo y tienes que respetarlo como un caballo y comunicarte con él. Entonces toda esa parte tan bonita es lo que hace que nos sirva a nosotros en los programas de terapia, ¿no? Claro. Espero que haya servido para que desmitifiquemos a las personas que no conocéis los caballos, ese de qué grande, qué miedo, etc. Mercedes, vamos un poquito a tu miedo. O sea, tú estás en un mundo de caballos, pero tú eras un coquito de la ingeniería y de tal, increíble, ¿no? Porque tú estudiabas, cuéntanos un poquito. Claro, yo empecé en el mundo del caballo, como te digo, por tradición familiar, o sea, porque en mi familia montábamos todos, éramos 7 hermanos, mi padre era el más pequeño de 16 hermanos, nacido en Granada, en un entorno de caballos, o sea, teníamos caballos en el campo, pues tampoco de deporte, eran caballos de labor, de paseo, y nada, iniciada en el mundo del caballo desde pequeña, era parte de nuestra familia, todos mis hermanos montaban a caballo, mi padre era aficionado, siempre, entonces yo empecé a iniciarme en el mundo de la formación ecuestre, pues yo creo que antes de empezar incluso la carrera de ingeniería, ¿no? En el año 89, una cosa así, me hice la formación de técnico deportivo en equitación en Sevilla, de monitor de equitación que se llamaba entonces, pues para ganar unos ahorros, lo mismo daba clase de matemáticas, daba clase de equitación, lo típico de tener ahí unos ahorros mientras que hacías la carrera, y me inscribí en la carrera de ingeniería informática, era la primera promoción que se hacía en Granada,
Me acuerdo que llegábamos hasta la diplomatura y en esos años todavía no teníamos claro que podíamos seguir la licenciatura, que luego al final conseguimos terminar la licenciatura en el año 90, ¿sí? Y entre diplomatura y licenciatura tuve la suerte de poder trabajar también en astrofísica. Tuve una beca en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con la suerte, como éramos las primeras promociones, pues terminar cuarto y quinto de carrera de ingeniería, que hice Inteligencia Artificial y Robótica, la hice trabajando en el Instituto de Astrofísica, pues controlando un telescopio de Sierra Nevada. Unos años estupendos, la verdad que fueron unos años maravillosos. Pero bueno, también seguía ganándome mi dinerillo ahí con los caballos, nunca desvinculé la parte... ¿Y te fuiste a Francia? A Francia, efectivamente, sí. Ahí justo en el año 90, terminando la Y carrera ahí en es donde 90-91. empiezas con el tema de los caballos, Claro, yo creo que juntas un poco todo lo que tú conoces con el movimiento del caballo. Y toda mi vida siempre la parte informática, ingeniería... O sea, inteligencia artificial y robótica, estaba controlando telescopios y me fui justo porque casualidad había una plaza y yo pedí un aplazamiento de esa beca de investigación que tenía en astrofísica para sustituir a una persona que se había roto una pierna y quedaba una plaza vacante en un curso de técnico superior en hípica en la Escuela Francesa de Equitación en Saumur. Y ahí es donde nace lo que es la equitación terapéutica contigo, para ¿no? mí, Allí, sí. para ti. Lo que nace realmente es el estudio del movimiento del caballo, porque yo ahí donde empecé a trabajar estaba en la Escuela Nacional de Equitación Francesa, continuando mi formación como técnico superior en equitación, porque me llamaba muchísimo la atención, y tuve la suerte de poder trabajar en un proyecto que tenía la escuela, en el centro de investigación, que era la simulación del movimiento del caballo en un simulador, ¿no? Estudiábamos el movimiento del caballo, lo reproducíamos para detección de cojera, para mejora de la marcha en personas, para mejora de las capacidades de los jinetes, o sea, poníamos sensores de tensión en las riendas para ver cómo el jinete era, o sea, cómo intervenía en su acción igual en las dos riendas y cómo era disimétrico realmente, de sensores de presión en las piernas, todo. ¿Y la unión, Mercedes, entre los niños con ciertas discapacidades, tanto físicas y el caballo? ¿Cómo empieza? Pues empieza ahí en Saumur con el estudio del movimiento del caballo, cuando yo empiezo a entrar en contacto con cómo este movimiento del caballo puede mejorar la calidad de vida de las personas y sobre todo en afectaciones motóricas y psicomotoras, ¿no? Entonces, cómo el caballo, este movimiento del caballo, yo estaba estudiando el movimiento del caballo y entro en contacto con una asociación que se dedicaba a la rehabilitación de personas con discapacidad, y justo ahí en la escuela de equitación es cuando empezamos a formarnos como experto universitario en equitación terapéutica, porque yo decía, yo soy experto en el movimiento del caballo y reproduzco el movimiento del caballo, porque estuve 3 años trabajando con la simulación del movimiento, y empecé a trabajar con la escuela de Bobigny en la rehabilitación de jockey, como tenían un simulador en Chantilly, perdón, que he dicho Bobigny, era el experto universitario, lo hice con la Universidad de Bobigny en París Norte. Empecé a estudiar el movimiento del caballo con ellos, y en Chantilly había un simulador que utilizaban para rehabilitar los jockeys cuando se caían. Y ahí es cuando yo empiezo a decir, oye, lo que claro, es todo el movimiento. Y Mercedes, en el año 92, perdona, 92. Presenté yo en Expo 92 el primer proyecto donde se unía el movimiento del caballo y la informática, porque era el simulador ecuestre como un útil pedagógico para la enseñanza de la equitación. O sea, que todo esto tiene una ciencia increíble, que muchas veces seguramente algunos televidentes conocerán que se hacen terapias con niños y se piensa, bueno, es que están con los caballos, entreteniendo. No, es que todo tiene una ciencia en el movimiento, el niño, sobre todo si tiene alguna discapacidad física, ¿no? Parálisis cerebral infantil, que realmente conseguimos mucho la mejora, pero porque tiene ciencia, porque tiene es el movimiento. Efectivamente. Pero de ese proyecto inicial que hicimos en el año 92, donde era el simulador como un útil pedagógico, empezamos a ver que lo que realmente ayuda no es solo el movimiento, porque el movimiento lo podemos reproducir en una máquina. Y ahí es cuando yo empecé a dejar toda la parte de simulación y de movimiento y empecé a trabajar con los caballos en los centros ecuestres y con los niños en los centros ecuestres, porque me di cuenta que lo que ayudaba era el tratamiento integral de la persona. No podemos trabajar solo lo motórico y separar la parte emocional, relacional, el hacer la terapia al aire libre, la parte esa de
que engrandecen estar montado a caballo y darte un paseo por el campo. Entonces, cuando empecé a ver que lo que realmente ayudaba es la terapia integral, o sea, tratar a la persona desde un punto de vista integral. La Fundación Caballo Amigo. Exacto. Explícanos la fundación. Vuelvo a España. Después de este proyecto ya empezamos con otros proyectos y empezamos en el año 98 con un grupo de profesionales de la medicina, del deporte, de la educación, porque creíamos que esas tres áreas era importantísimo. Y una vez formada en Saumur y formada en Bobigny con la formación, y mi hermana María Teresa también, que me acompañó en toda esta aventura, porque realmente ella la que estaba en Saumur y yo me fui a acompañarla a ella y después ella me acompañó en toda la aventura. Constituimos junto con este grupo de profesionales y yo la Fundación Caballo Amigo, con el fin de desarrollar en España todas las actividades ecuestres dirigidas a personas con discapacidad. ¿Y qué podemos, o sea, tenemos una fundación, me imagino que puedes hacer un llamamiento a personas que quieran enterarse, porque esto ya te digo yo que para mucha gente es nuevo, nosotros que ya llevamos tiempo, sí. Cuéntanos algo que llame de la fundación, bueno, ¿qué es lo que te gustaría transmitir? Bueno, la constituimos, como te digo, con un grupo de profesionales de esas tres áreas, de la mano del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación de la Universidad Complutense de Madrid. Hemos creado muchísimos profesionales de las diferentes áreas, medicina, educación. ¿Qué necesitará la Fundación, Y ahora mismo la Fundación lo que necesita es poner en marcha de nuevo este tipo de actividades que realmente a nivel individual, con el tema de la pandemia, han estado siguiéndose, dándole continuidad, pero todo lo que es el beneficio del trabajo en grupo, de los centros escolares, de la inclusión a través del deporte, de todos estos programas, necesitan muchísima ayuda, pues como todos los proyectos de investigación que se necesita. Vamos a llamar apoyo para a empresas desarrollar, que quieran, claro, fundaciones que quieran apoyar, que yo creo que apoyar es interesantísimo. porque como todo dicen, bueno, como es vocacional te lo pasarás muy bien, sí, pero necesita tanto esfuerzo poner en marcha. Dice, es vocacional. Puedo dar fe que he sí, estado allí, el trabajo que se hace y... Se hace con niños, con caballos, es una caballos. entrega tremenda, tenemos muchísimos profesionales formados con muy buena calidad humana, pero todo esto ponerlo en marcha y darle continuidad supone un esfuerzo muy grande. Impresionante. Y ese esfuerzo necesitamos el apoyo de toda la sociedad, porque realmente voluntarios, entidades que apoyen económicamente a entidades como vosotros que difundan la actividad y que la den a conocer. Y realmente es una actividad muy actual y que ayuda muchísimo, y sobre todo porque estamos al alcance de todos. Mercedes, ha quedado súper claro. Yo creo que aquí tenemos una fundación que se llama Caballo Amigo, que tenemos que dar cada uno y que saber que tenemos ahí una salida para niños con algún tipo de problema que realmente es ciencia y que funciona muy bien. Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de darnos a conocer. Estupendo. Bueno, y quería comentarles un proyecto que nace, que se llama el proyecto Protege tu Vida, que lo que quiere es conseguir que haya muchos más desfibriladores, que esas muertes por paro cardíaco que llevan a un infarto y a un paro cardíaco, pues puedan ser muchas menos. Sabíais que hay 30.000 muertes en España por infartos, que cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%, que una ambulancia de media tarda en llegar a vuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada infartos en nuestro hogar. Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en la web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Pues a Mercedes le vamos también a regalar una canción interpretada por nuestro maestro Alejandro Morgado, que se llama Zacatín, de Ángel Barrios.
empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900-730-122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. La Razón te trae la primera radio digital portátil multifunción, ideal para escuchar en la cocina, en el baño, de paseo. Sintoniza y guarda tus emisoras de forma automática. Su calidad de sonido es sorprendente como radio, altavoz Bluetooth y reproductor MP3. Y no necesita pilas porque es recargable. Este sábado la cartilla con La Razón.
Bueno, pues estamos finalizando ya el programa. Este programa, si yo lo tuviera que resumir, sería un programa donde con dos grandes profesionales de alguna manera nos han explicado cómo de personas que a lo mejor no son la mayoría, pero que sí que son tan importantes como la mayoría, pues hay que realmente darles esa importancia, ¿no? En el caso del doctor Enrique Caso, una persona muy inquieta en el mundo de la investigación, viendo enfermedades raras, conociendo protocolos para que esas personas puedan ser de alguna manera tratadas igual que una persona normal, sabiendo que tienen más complicaciones, pero que realmente consigamos eso que es raro no se convierta en tan raro, porque realmente en la sociedad hacemos que ellos también estén bien tratados. Y en el caso de Mercedes Jiménez, pues uniendo algo tan bonito como es el caballo, un animal que nos ha acompañado durante la vida, que ha peleado con nosotros en guerras, que nos ha ayudado en el campo, pues ahora nos ayuda, y además querría decir que estos caballos que se utilizan para las terapias suelen ser caballos pues ya viejitos, ¿no? Caballos que a lo mejor ya no se utilizan para otras cosas, pero que sí pueden dar a la sociedad algo muy importante, que es ayudar a los niños con discapacidad, y que tiene mucha ciencia, porque esto no solamente es la parte entrañable que tiene el caballo con respecto a las personas, sino que tiene mucha ciencia. Mercedes también nos ha explicado esto, y además nos ha hablado de una fundación, que es la Fundación Caballo Amigo, que sería muy importante que la ayudáramos. Bueno, y vamos a escuchar esta tercera canción. Nos ha estado acompañando el músico y guitarrista Alejandro Morgado. Es una persona, como hemos visto, muy joven. A los 12 años consiguió su primera guitarra, después de, me imagino, de protestarle a sus papás que quería tener una guitarra, y que vemos que luego ha hecho grandes estudios de composición musical. Nos ha acompañado con una guitarra clásica, pero él también trabaja con la guitarra eléctrica. Incluso tiene una web donde podemos verle y ver qué cosas están haciendo muy interesantes, que lo vamos a poner allí, pero que es www.castrikeband.com. Alejandro Morgado nos va a interpretar y nos va a tocar la última canción, que se llama Tristango en Vos, de Máximo Diego Pujol.
Espero les haya gustado el programa. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos muy pronto en Historia de nuestros médicos.